El Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Reciban un cordial saludo de su iglesia, Comunidad Cristiana, Linaje del Rey. Este es un día muy especial. Este es el último servicio de este año 2020, un año muy particular. Todos hemos vivido años diferentes, diferente para cada persona, para cada familia, pero este año fue particular para toda la iglesia y para todo el mundo en general, no solo para Colombia, sino para todos los países, para todos los habitantes del mundo, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta noche nos hable, nos ministre conforme a la voluntad de su Espíritu, conforme a lo que Él en esta hora nos quiere hablar. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, buscamos tu rostro, Señor, y nos dirigimos a ti, oh Dios, con el anhelo, Padre amado, de escuchar, de recibir tu palabra, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Padre, queremos entregarte en esta noche, Señor, este último servicio del año, Señor, este servicio en el cual queremos entregarte nuestra vida, lo que somos, lo que fuimos durante este año, todas las cosas que acontecieron, todas las cosas que sucedieron, Señor, todas, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que demos gracias en todo, Señor, porque esta es la voluntad de Dios nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, como les decía hace un momento, este ha sido un año muy particular y muy especial para todos nosotros. Es posible que tú hayas perdido algún familiar o tengas en este momento algún familiar enfermo que esté padeciendo alguna dificultad a causa de esta enfermedad de este año, hermanos, que está en todo el mundo. Nuestra oración siempre va a ser pidiendo al Señor que traiga sanidad a su pueblo, que traiga sanidad no solo a sus hijos, sino a todos, incluso nuestros familiares, hermanos. Que el ser humano logre entender el propósito por el cual Él permitió esto durante este año y todos salgamos avantes, todos salgamos de esto agradecidos con Dios, más humildes para con el Señor, mejores personas ante nuestros congéneres, hermanos, y no solo contra los demás seres humanos, sino también con la naturaleza, que aprendamos todo lo que el Señor tiene para enseñarnos, hermanos. Vamos a ver en esta noche un tema muy especial en el cual Dios nos quiere hablar a todos nosotros como iglesia suya. El tema se titula La iglesia victoriosa en tiempos de dificultad. Es muy importante este tema, hermanos, porque este año ha sido un año en el cual hemos padecido dificultad. Muchos han perdido sus trabajos, algunos han padecido enfermedad, bien sea ellos o bien sea la de sus familiares. Ha habido escasez para otros hogares. Sin embargo, hemos visto que la misericordia de Dios con su iglesia ha sido muy grande y Dios no nos ha faltado. Es más, Dios les ha dado trabajo y buenos trabajos a varios de nuestros hermanos, no a uno ni a dos, sino a varios de nuestros hermanos, cuando todo pudiera pensarse que es un tiempo en el cual no hay trabajo, nadie puede aspirar a un trabajo. Dios le ha abierto la puerta a varios de nuestros hermanos y por eso estamos muy agradecidos con el Señor. Vamos a leer la palabra en Colosenses capítulo 1 versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces nos está hablando la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito. Primera de Corintios 12, del 26 al 30 nos dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo y todos somos miembros en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad?
¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Nos está hablando la palabra acerca de la iglesia del Señor, de que todos somos parte de la iglesia. La iglesia no es ese edificio, hermanos, que nos sirve para reunirnos. Nos reunimos como iglesia cuando todos estamos allí, cuando adoramos todos al Señor. Y ese edificio nos sirve para eso, hermanos. Pero la iglesia, como nos lo ha enseñado el Señor en muchas ocasiones, somos todos nosotros. Bien sea que nos reunamos allá en el edificio de la calle 77, hermanos, o bien sea que nos reunamos en cualquier otro lugar, cuando vamos a unos bautismos, en cualquier lugar donde hacemos los bautismos, allí está la iglesia del Señor. La iglesia no es solamente esa partícula del cuerpo que se llama en este caso linaje del rey. La iglesia, hay muchos rebaños que conforman la iglesia aquí en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero, hermanos. Algunos se reúnen en catedrales gigantes, otros nos reunimos en lugares más pequeños, hermanos. Pero dice la palabra, donde hubiere 2 o 3 reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Y eso es iglesia, amados hermanos. Sin embargo, Dios puso orden en la iglesia. Por eso hay algunos que son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y todos de una u otra manera servimos. Dentro de la iglesia están los alabadores, están los músicos, están los ujieres, los diáconos. Cada uno de nosotros cumple con un servicio particular en la iglesia. También en la iglesia están las personas que administran, los administradores de los recursos económicos que recibimos, hermanos. Está nuestra secretaria, hermanos, están las personas que nos colaboran con el aseo. Todos nosotros servimos en la iglesia. Y el trabajo de cada uno de nosotros sirve para que la iglesia funcione de la manera correcta. Entonces, hermanos, vamos a ver qué pasó en la iglesia, cuando se conformó la iglesia, después de que el Señor murió y resucitó y ascendió al Padre. Surgió la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva. Recordemos que el título de esta enseñanza o de esta predicación se llama La Iglesia Victoriosa en tiempos de dificultad. Cuando la iglesia comenzó allí en Jerusalén y en toda Judea, amados hermanos, fue muy difícil, porque recordemos que en ese tiempo todavía estaba lo que llamamos hoy en día la religión judía y se practicaba el judaísmo y todos los profetas y la ley que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, que surgiera la iglesia, amados hermanos, con algunos cambios no era nada fácil. Aún de entre los mismos recién convertidos no era fácil dejar muchas prácticas del judaísmo, hermanos, para servir y para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque Él cumplió la ley moral de Dios, lo que llamamos los 10 mandamientos, hubo una serie de ordenanzas y una serie de puntos que antes estaban consignados que el Señor los vino como a restaurar, a cambiar. Cuando decía ojo por ojo y diente por diente, el Señor nos llama a perdonar. Y así como en este ejemplo, muchas otras cosas. Entonces no era nada fácil para los primeros creyentes. Y vemos allí uno de nuestros primeros hermanos creyentes, que fue Esteban, un diácono de la iglesia del Señor. ¿Qué pasó con Esteban? Allí en el capítulo 8 del libro de los Hechos nos dice, y Saulo consentía en su muerte. Esteban fue sacrificado, fue el primer mártir de la iglesia. Él murió lapidado, hermanos. Y fue algo muy duro y muy difícil, y se esperaba que con esto a lo mejor se acabara la iglesia. El Señor Jesús ya les había dicho a sus discípulos que la iglesia como tal iba a padecer persecución. Por tanto, no nos debe extrañar que haya diferentes tipos de persecución y que nosotros seamos víctimas de esa persecución. Pero qué bueno ser perseguidos por causa del nombre del Señor, hermanos. Entonces, dice que Saulo, el que más adelante vino a ser el apóstol Pablo, él consentía en la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución, cuando murió Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. La iglesia fue esparcida.
Entonces, ¿sería que el edificio donde se reunían se rompió en pedazos y cada uno se llevó su pedazo? No, hermanos. Ellos se reunían en casas, se reunían en diferentes lugares para adorar el nombre del Señor, pero ellos, las personas, los cristianos, ellos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Solamente quedaron allí los apóstoles, pero los demás cristianos fueron esparcidos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjense que era un delito en ese momento ser cristiano, ser seguidor de Jesús. En ese momento era un delito porque los metían a la cárcel, entraban por sus casas, los arrastraban, los llevaban arrastrados por causa del nombre del Señor. Pero a pesar de eso, los que se convertían al Señor eran hombres y mujeres firmes en la fe. Y no por eso abandonaban la fe. Entonces había tiempos de dificultad en aquel momento, hermanos. Mirando más adelante allí en el libro de los Hechos, el capítulo 9, versículo 31, dice, entonces hubo otro momento en la iglesia, hermanos. ¿Qué dice? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vino allí algo nuevo, hermanos. ¿Qué sucedió? Que las iglesias habían sido fortalecidas. En ese momento hubo un momento de paz, de calma, de tranquilidad. Cesó por un tiempo la persecución de los cristianos y ellas crecían en número. Y así sucede en la iglesia de hoy en día, mis queridos hermanos. Hay momentos duros, hay momentos de dificultad, hay momentos en que padecemos diferentes cosas, escasez, falta de trabajo, pero lo que vemos es que Dios nunca le falta a sus hijos, porque a veces es en esos tiempos de escasez o que no hay trabajo donde hay mayor abundancia. Y hay muchos testimonios al respecto, hermanos. Pues bien, más adelante de lo que sucedió con Esteban, donde fueron muchos perseguidos, la iglesia también tuvo tiempos de paz, de tranquilidad. Y eso es algo, dijéramoslo así, bonito, es algo hermoso, pero ahí es algo de mucho cuidado, porque a veces entramos como que no está pasando nada, y entonces por eso Dios muchas veces permite esos tiempos de ataques del enemigo de diferente índole, para que nos volvamos nuevamente a nuestro Señor y para que estemos apercibidos y no nos apartemos de los caminos del Señor. Voy a leerles ahora en el libro de Hechos capítulo 12, donde ocurrió otro tipo de cosas. Nos va a hablar la palabra acerca del rey Herodes y de lo que sucedió con la iglesia en tiempos del rey Herodes. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces, fíjense, ya había pasado el tiempo como de paz, de tranquilidad, donde las iglesias eran fortalecidas, y vino el rey Herodes y dice que echó mano de algunos para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Óiganlo bien, mató al hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, como el rey Herodes vio que matando a uno, algunos se alegraron, entonces vamos a tomar a otro de sus líderes, que fue el apóstol Pedro. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, empezó por la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, le entregó a un grupo de 16 soldados para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Cuáles eran los propósitos del rey Herodes? Seguramente también matar al apóstol Pedro. Todos sabemos que Pedro sacrificó su vida, dio su vida por causa del Señor, pero no era aún el momento de que debiera pasar esto. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero miren esto tan hermoso en el versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, hermanos, que en tiempo de dificultad no podemos parar la oración. Si tú estás en dificultad, si tú estás en problema, no puedes parar la oración. Tú eres iglesia del Señor. Y el Señor dice que en ese momento que Pedro estaba preso, la iglesia no cesaba de hacer oración a Dios por él. A veces oramos una vez y se nos olvidó. Decimos, Padre Santo, Padre, mira esto, mira aquello, yo ya oré.
Hermanos, ellos seguían orando, no cesaban de hacer oración a Dios por el apóstol Pedro, y Dios escucha la oración de su iglesia. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Había un soldado a cada lado y estaba sujeto, lo habían amarrado con cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces había guardas frente de las puertas, dos soldados, uno a cada lado, y dos cadenas con la cual lo habían atado, porque al otro día le sacaban, amados. Pero dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Qué maravilla, hermanos, la respuesta del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermanos, ocurrió un milagro, ocurrió algo muy grande, algo maravilloso, que vino el Señor a libertar a su Hijo. Dios está por encima absolutamente de todo. Pedro no se puso a protestar, a gritar, a decir yo soy inocente, no he hecho ningún pecado, no he cometido ningún delito, lo único que he hecho es creer en Jesús. ¿Y por qué me van a matar? Porque no, él esperaba en su Dios. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por el apóstol Pedro. Hermanos, es lo que debemos hacer, porque la respuesta de Dios viene de la manera que menos nos imaginamos. De la manera más insospechada, el Señor viene y obra, hermanos, de una u otra manera. Él usa las personas como Él quiere, Él usa las situaciones que Él quiere, aún hasta los fenómenos naturales. A veces viene lluvia fuerte, vienen temblores, que como sucedió también en otra ocasión, que estaba el apóstol Pablo y Silas presos y hubo un temblor y todas las cadenas se soltaron. Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano, hermanos. El domingo el Señor nos hablaba a través de nuestro hermano Guillermo y nos recordaba una porción donde dice, toda potestad me es dada. El Señor tiene todo el poder, hermanos, por eso nuestra oración debe ser primeramente creyendo en lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucedió? Dice, le dijo el ángel, cíñete, versículo 8, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro en ese momento estaba cayendo en el delito de fuga de presos, pudiéramos decir hoy en día. Pero el Señor soberano envió a su ángel que le dijo, átate las sandalias y sígueme. Lo iba a sacar allí de la cárcel. Y Dios así lo ha hecho con muchos de sus hijos, porque delante de Dios no había cometido ningún delito, hermanos. Ningún delito. Es diferente cuando las cosas son de otra manera, hermanos. Dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Atravesaron toda la cárcel, diferentes guardias que estaban en ese momento. ¿Cómo estaban? No especifica si estaban dormidos y simplemente no los vieron, pero atravesaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, hermanos. Cuando el Señor te abre puertas, hermano, no hay cerrojo que la cierre, no hay candado, no hay cerradura electrónica, como sea, no hay absolutamente nada. Cuando Dios te abre la puerta, te la abre el Señor. Por eso debes creer, por eso debes hacer oración incesantemente delante de su presencia. Y dice que se abrió la puerta por sí misma y salidos pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro, después de que estaba fuera de la cárcel, como que reaccionó, como que entendió que era todo lo que había pasado. Él se imaginaba que estaba en un sueño. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Oiga, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia en ese momento? Orando, hermanos. Estaban reunidos orando. Qué tan fácil se nos va a nosotros el tiempo en las redes sociales, tanto en la televisión, en tantas cosas, hermanos. Y no lo digo por ustedes, por mí, por cualquiera de nosotros, hermanos. Se nos va el tiempo en cosas que el enemigo a veces nos las pone ahí para distraernos. A veces es una cosa y otra, que oficio, que aquello. Tantas cosas, hermano, a nivel social, compromisos de una u otra índole, hermanos.
pero no tenemos tiempo para orar. ¿Y qué hacía la iglesia en ese momento? Era de noche, era muy tarde, la iglesia estaba orando, hermanos. Qué situación tan maravillosa lo que dice, donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, este año ha sido un año difícil. ¿Qué tanto hemos orado? ¿Qué tanto hemos sacado tiempo para buscar a Dios? Para, como dice la palabra, vengan de Dios tiempos de refrigerio. Es verdad que estamos en los últimos tiempos, pero eso no significa, amados hermanos, que Dios no tenga control de todas las cosas y que no pueda abrir puertas de trabajo, que no pueda traer abundancia a los hogares, que no pueda el Señor sanar a los enfermos, que no pueda el Señor librarnos aún de este virus que está en este momento pululando por todo el mundo, de los nuevos virus que se irán a levantar, de las nuevas pandemias. Dios libra a sus hijos, pero hay que hacer oración, debemos buscarle. A veces pensamos que porque aceptamos al Señor ya estamos cubiertos con una manta que nada nos va a pasar y entonces nos olvidamos de Dios. No, hermanos, es cuando más debemos entrar a orar y a buscar al Señor. Tienes problemas con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, ora. Hoy el Señor nos está llamando como iglesia a que oremos, hermanos, porque la iglesia es victoriosa, entre otras cosas, por la oración, hermanos, porque busca a su Dios. Dice que ellos estaban reunidos orando. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, seguía golpeando. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hermanos, esto es algo maravilloso, lo que sucedió en ese momento, hermanos, a causa de la oración de la iglesia del Señor. Hubo un milagro allí, hermanos, hubo algo inesperado. Continuemos en la lectura, dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Pues claro, alguien tenía que responder por ese preso que tenían allí. Eran una guardia de 16 hombres, no sé si era que se turnaban o todos estaban allí, pero un hombre que había sido un pescador, que no había sido preparado en la guerra ni nada de esto, se les voló con 2 cadenas, con un guardia a cada lado, con 2 guardias diferentes más adelante, con una puerta, con cerrojos, hermanos, se salió. ¿Qué pasó en ese momento? Pues claro, alguien tenía que responder. Dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Pagaron con su vida los guardas en ese momento. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Gritaban el pueblo de Dios, el pueblo judío en ese momento, que sigue siendo el pueblo de Dios, arengaba delante del rey Herodes y querían era ver en ese momento no manifestación de ningún hombre ni voz de hombre, sino que se manifestara el propio Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Óiganlo bien lo que sucedió. El rey Herodes expiró comido de gusanos. Esa fue la muerte de este hombre. Y tenía las ropas reales. O sea, no era lo de afuera. Dentro no había nada de obra de Dios en este hombre, hermanos. Pero miren el versículo 24 tan maravilloso. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Aleluya. Miren que todos estos acontecimientos hacían que la palabra de Dios creciera.
en medio de una situación bien difícil, decía, y Bernabé y Saulo cumplió su servicio, Saulo ya era Pablo, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos, hubo una manifestación gloriosa allí del Señor y la palabra crecía, se fortalecía, nuevos creyentes se sumaban a la iglesia, hermanos. El Señor nos ha inquietado para que en este año que ya va a comenzar, hermanos, prediquemos la palabra, anunciemos la palabra. Muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos están esperando porque les llevemos la palabra de Dios. Y nosotros no podemos simplemente orar y que venga alguien por allá de Sudáfrica o de Israel o de Europa a predicarles el evangelio. Si nos tienen a nosotros aquí cerquita, hermanos, vamos a ir a predicarles la palabra de Dios, pero vamos a orar por ellos para que sea Dios abriendo la puerta de la situación particular para que estas personas reciban la palabra de Dios, esa palabra de Dios golpee tan fuerte que ellos no resistan más y abran la puerta de su corazón y reciban al Señor en sus corazones y se conviertan al Señor, hermanos. Hemos de ver que la iglesia crezca, son tiempos de crecimiento de la iglesia, cuando el ser humano no tiene esperanza, cuando el ser humano recurre a los brujos, a los hechiceros, al ateísmo, a la falsamente llamada ciencia para negar a Dios, hermanos, es cuando la iglesia de Dios ha de manifestarse, pero no peleando los unos contra los otros, pero no faltando al testimonio del Señor, no, sino fortaleciéndonos en la obra de Dios. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a buscar al Señor. Vamos, amados hermanos, a indagar en la palabra de Dios lo que Él tiene para nosotros y vamos a ver milagros y vamos a ver cosas grandiosas porque el Señor es el mismo de ayer y hoy por los siglos, el mismo que escuchó a la iglesia desde entonces, es el mismo que nos está escuchando a ti y a mí y vamos a creerle, mis hermanos, aleluya. Vamos a leer algo allí en Hechos capítulo 16. Es la última porción que vamos a leer. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aleluya. La iglesia del Señor es confirmada en la fe. ¿Por qué? Porque la obra, amados hermanos, es probada. En una parte dice que es probada por el fuego. Es decir, que cuando vienen momentos de prueba, momentos de dificultad, hermanos, se hace evidente qué hay en nosotros. Como decía nuestro hermano Guillermo el domingo, si nos cierra un carro, ahí se hace evidente si es que nos vamos a enojar, si vamos a salir a gritar, a decir cualquier cosa. Si queremos entrar a un edificio y al vigilante simplemente no se le antoja dejarnos entrar, ahí se va a hacer evidente si somos cristianos. Si llegó alguien a tumbarnos la puerta a golpes o a ponernos, no sé, música a todo volumen al frente, se va a hacer evidente si somos hijos de Dios, hermanos. Pero como dice aquí la palabra, las iglesias eran confirmadas en la fe. Tú eres un hijo de Dios. Tú le has creído al Señor. Tú tienes a Jesús en tu corazón. Y no importa los errores que hayamos cometido en el pasado. Importan si no le hemos pedido perdón a Dios. Pero si este es el momento, mi hermano, mi hermana, pidámosle perdón a Dios. Que nos perdone, que nos restaure, que nos vuelva ese ánimo, ese aliento de vida. Y entendamos, hermanos, que somos hijos de Dios. Que ahora nos corresponde a nosotros como sus hijos servirle de corazón, hermanos. Que si nos equivocamos, Dios ya nos perdonó. Que no esperemos ni estemos escuchando la voz del enemigo que nos dice, te equivocaste ayer, le respondiste a fulano, te enojaste con sutano. No, hermanos, ¿quién no ha fallado? ¿Quién no se ha equivocado? Es tiempo de redención, es tiempo de pedirle perdón a Dios y es tiempo de empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Empecemos orando por nosotros mismos, porque realmente Dios nos guarde, porque no nos alejemos nunca de sus caminos. No nos vamos a alejar de sus caminos. Tú eres iglesia y estamos pasando, el mundo está pasando por dificultad, sí, pero la única esperanza del mundo es la manifestación de los hijos de Dios. Toda la gente está esperando es en la ciencia, que venga la vacuna. Qué bueno fuera que el mundo estuviera esperando en la iglesia del Señor, que todos oráramos y se acabara esta situación, hermanos. Pero
los que no son hijos de Dios ya no miran hacia Dios, porque sus mentes están atacadas por este demonio de ateísmo que les dice que no es por ahí. Nosotros sabemos que Dios es soberano y Él puede hacer con ese virus, así como lo permitió que entrara al mundo, acabarlo de un día para otro. De que Él lo diga y esto ya será hecho, hermanos. Y no van a encontrar un caso más. Pero tenemos que orar, hermanos. No es rebelarnos contra las autoridades, no es de salirnos a hacer muchedumbre y sin las medidas de seguridad. No, amados hermanos. Que escucha uno muchos líderes predicando asustados que van a poner chips y una cantidad de cosas, hermanos, salidas en verdad de la palabra de Dios, hermanos. Nos corresponde a nosotros como hijos de Dios no estar temiéndole a esas cosas. Así le pusieran chips, así, lo que fuera, hermanos, nosotros somos los hijos de Dios y nada de eso nos va a tocar. Pero creámosle al Señor, oremos con fe, con seguridad en lo que nos dice la palabra y Dios nos va a levantar y Dios nos va a restaurar. Este año fue un año particularmente difícil, hermanos, pero la iglesia es victoriosa en tiempo de dificultad y tú eres iglesia. Y si aún alguno de los que me está viendo no ha aceptado al Señor, es momento de que aceptemos al Señor. Es el momento de que tú le digas al Señor también, ven a mi corazón, para que se haga manifiesto la obra tuya en mi vida, para que así tú me llames a tu presencia en este momento, yo vaya a gozar de la patria celestial con los miles y miles de aquellos que un día también te aceptaron. Yo te invito a que hagas esta oración de fe en este momento. Padre Santo, en este momento, di estas palabras: yo te acepto como mi único Dios y Salvador. Yo rechazo todo ídolo y toda idolatría y toda doctrina que hasta ahora haya conservado y haya guardado en mi mente y corazón, y acepto el único pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario para darme salvación. Perdona mis pecados, por favor, Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, haz de mí una persona nueva, restaurada por ti, Señor. Hazme parte de tu iglesia. Yo quiero estar enamorado, enamorada de ti, Señor, y quiero servirte de corazón. Quiero que hagas de mí una nueva criatura para honra y gloria de tu nombre. Señor, ahora yo oro por todos aquellos que hayan hecho esta oración. Oh Dios de la gloria, para que tu nombre sea exaltado en sus vidas, para que vengan para todas estas personas y sus familias tiempos de bendición, tiempos de restauración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, mi Señor. Amén, amén. Amados hermanos, el cuerpo de ancianos de la iglesia, Comunidad Cristiana Linaje del Rey, quiere darles un saludo, quiere que estemos fortalecidos todos en la fe, que estemos esperanzados en el Señor, no simplemente en un año nuevo, hermanos,